El cielo gris parecía pesar sobre la tierra agrietada, donde el miedo era tan denso como la niebla matinal. En el corazón de un campo minado olvidado por la diplomacia, la pequeña aldea de San Miguel esperaba un milagro o su destrucción definitiva. Los soldados estaban en posición de combate, pero ninguno se atrevía a avanzar. En el centro de la tensión, el general Ricardo Álvarez, conocido por su frialdad y métodos implacables, observaba con desdén a la pequeña multitud de civiles amontonada al borde del perímetro de seguridad. Sus ojos duros, moldeados por décadas de conflictos, examinaban cada rostro con la precisión de un depredador evaluando a sus presas. «Alguien tiene que hacer algo», murmuró una voz entre los aldeanos. El general se volvió despacio, sus charreteras reluciendo incluso bajo la luz opaca del día nublado. Era un hombre imponente, de casi 2 metros de altura, con una cicatriz que le cruzaba el lado izquierdo del rostro, recuerdo de una explosión en Kosovo que le había costado la vida a 3 de sus subordinados. Su reputación le precedía como una sombra. Era conocido por nunca retroceder, nunca negociar y jamás mostrar debilidad. «¡Alguien!», su voz cortó el aire como un cuchillo. «¿Creen que esto es un juego de niños? Hay al menos 12 artefactos explosivos enterrados en este terreno. Mis ingenieros militares, formados en las mejores academias del mundo, se niegan a avanzar sin el equipo especializado que tardará 3 días en llegar. Y ustedes, simples campesinos, piensan que alguien puede resolver esto». Escupió al suelo, un gesto que evidenciaba todo su desprecio por la situación y por las personas allí reunidas. La multitud se encogió ante la aspereza del general. Los niños se ocultaron tras las faldas de sus madres y los hombres bajaron la mirada. Había algo en la postura de Álvarez que intimidaba incluso a los más valientes. Había edificado su carrera sobre la premisa de que solo la fuerza y la autoridad podían mantener el orden en tiempos de caos. Entonces, una figura emergió de la multitud. Era una mujer de estatura media, de unos 40 años, vistiendo un sencillo vestido de algodón desteñido y un delantal raído. Sus manos estaban sucias de tierra, señal de las labores en el pequeño huerto que cuidaba tras su modesta casa. Su cabello castaño, con algunas canas, estaba recogido en un moño descuidado, y sus pies descalzos pisaban con cuidado el terreno irregular. Se llamaba Isabel Costa. No era militar, ni ingeniera, ni experta en explosivos. Era solo una vecina de la aldea, de manos endurecidas, que cuidaba un pequeño jardín y a los niños huérfanos de la guerra. Trabajaba como auxiliar en la escuela local, ayudaba a las familias más necesitadas y era conocida por su silenciosa bondad. Nadie allí sabía mucho de su pasado, solo que había llegado a la aldea hacía unos 8 años, sola, y desde entonces se había convertido en parte de la comunidad, como una piedra que encuentra su lugar en el lecho de un río. El general Álvarez la miró con una mezcla de incredulidad e irritación. «¿Y usted quién es exactamente?». Su voz destilaba sarcasmo. «¿La experta local en desactivación de bombas?». Isabel mantuvo la mirada baja, pero su voz fue firme. «No soy experta en nada, general, pero sé que si nadie hace algo, esos niños van a morir». Gesticuló levemente hacia un grupo de muchachos que la observaban con ojos abiertos de par. «Y sé que sus hombres no arriesgarán sus vidas por nosotros». El insulto implícito golpeó al general como un puñazo en el estómago. Dio un paso adelante, su voz alzándose peligrosamente. «¿Se atreve usted a cuestionar el valor de mis soldados? Estos hombres han combatido en 3 continentes, se han enfrentado a terroristas, rebeldes y ejércitos enteros. No permitiré que una campesina cualquiera me dé lecciones de guerra». El público guardó un silencio tenso.
El periodista militar presente comenzó a grabar discretamente, consciente de que estaba presenciando algo que podía hacerse historia. Los soldados se posicionaron instintivamente, listos para intervenir si fuera necesario. Isabel alzó la mirada por primera vez, encontrando el furioso ojo del general. Había algo en esos ojos, una profundidad que no encajaba con su apariencia humilde. Por un instante, casi imperceptible, el general vaciló. Algo le resultaba familiar en esa mirada, un recuerdo distante que no lograba identificar. «No cuestiono el valor de nadie», dijo ella con calma, «pero cuestiono si hay valor en dejar que niños inocentes paguen por guerras que no comenzaron». El general sintió una rabia creciente. ¿Cómo se atrevía esa mujer insignificante a desafiarlo? Había comandado operaciones en 5 países distintos, había recibido condecoraciones de 3 presidentes y había sido portada de revistas militares internacionales, y ahora una campesina cuestionaba su autoridad ante sus propios hombres. «Muy bien», respondió con voz baja y peligrosa. «Si es tan valiente, tan sabia, hágalo usted misma. Vaya allí y desactive las bombas. Demuestre que tiene razón». Señaló el campo minado con un gesto dramático. «Pero, cuando explote en pedazos, no venga a culparme por no haberle advertido sobre su estupidez». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Algunos aldeanos quisieron protestar, pero Isabel alzó la mano, imponiendo silencio. El desafío había sido lanzado, en público, ante decenas de testigos. No había vuelta atrás. «Acepto», dijo ella con sencillez. El general sonrió con crueldad. «Perfecto, pero quiero que todos vean lo que sucede cuando los aficionados juegan con cosas serias». Se volvió hacia el periodista. «Grábelo todo. Quiero que esto sirva de lección a cualquier otro idealista que piense que las buenas intenciones sustituyen el conocimiento técnico». Isabel caminó lentamente hacia el perímetro marcado. Cada paso era calculado, no por miedo, sino por una conciencia aguda de cada irregularidad del terreno. Sus pies descalzos parecían sentir el suelo de una manera que trascendía los sentidos comunes. Se detuvo al borde del campo minado y se arrodilló, sus manos tocando la tierra con la reverencia de una oración. El general cruzó los brazos, esperando el macabro espectáculo que se avecinaba. Pero algo en la postura de Isabel le inquietaba. No había desesperación en sus movimientos, ni vacilación como la que cabría esperar ante la muerte segura. Había una especie de familiaridad, como si ya había estado allí antes. «¿Sabe lo que está haciendo?», preguntó él, su voz cargada de escepticismo. «No», respondió ella sin levantar la vista del suelo, «pero sé que si no lo intento, nadie más lo hará». Con los ojos de soldados y civiles fijos en ella, Isabel comenzó a trabajar. Sus manos se movían sobre la tierra con una delicadeza que contrastaba con la brutalidad de la situación. No usaba guantes ni equipo de protección, solo una pequeña pala que había traído de su huerto. Cada movimiento era preciso, casi ritual. La tensión aumentaba segundo a segundo. Un joven soldado murmuró a su compañero: «Va a morir». El periodista militar susurró a su cámara: «Estamos presenciando lo que podría ser un suicidio heroico o un milagro imposible». Pero los ojos de Isabel estaban en calma. Con movimientos suaves apartaba la tierra grano a grano, como si cada partícula fuera preciosa. Sus manos parecían saber intuitivamente dónde cavar y dónde evitar. Entonces sucedió algo increíble. Isabel empezó a cantar. Era una antigua canción de cuna, una melodía que los ancianos decían que se usaba para apaciguar a los espíritus en tiempos de guerra. Su voz, baja y melodiosa, resonó entre los soldados como un antídoto contra el terror.
Era un canto en un idioma que pocos reconocían, pero que tocaba algo profundo en el alma de todos los presentes. El general Álvarez sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella melodía la conocía, de algún lugar, de un tiempo que su mente se negaba a aceptar. Sus manos comenzaron a temblar imperceptiblemente y las ocultó detrás de su espalda. La canción de Isabel tuvo un efecto hipnótico. Los pájaros, enmudecidos durante días por el ruido constante de la maquinaria militar, volvieron a cantar. El viento, por un instante, cesó. Incluso los soldados más curtidos parecían relajarse ligeramente, como si una fuerza antigua y reconfortante se hubiera posado sobre aquel lugar maldito. Isabel cesó de cantar y sus manos sudorosas reposaron sobre algo metálico enterrado en el suelo. Era el primer dispositivo. Con un gesto que ningún técnico militar se atrevería a realizar, presionó suavemente el centro del artefacto. No para activarlo, sino para sentirlo, como si pudiera comprender sus intenciones a través del tacto. El general contuvo la respiración. Todos sabían que un movimiento en falso significaría la muerte instantánea no solo para Isabel, sino potencialmente para todos en un radio de 50 metros. Pero ella parecía completamente serena, como si estuviera cuidando una flor en su jardín. Y entonces, con un movimiento casi imperceptible, giró una pequeña palanca y extrajo cuidadosamente el dispositivo con la ligereza de quien quita una espina del dedo a un niño. El chasquido seco de la palanca resonó como un trueno en el silencio absoluto. La multitud contuvo el aliento de forma colectiva. Isabel había desactivado el primer explosivo con una facilidad que desafiaba toda lógica militar. Pero no se detuvo. Se desplazó a la siguiente posición marcada, sus manos ya sabiendo exactamente dónde cavar. El general Álvarez sintió que las piernas se le debilitaban. Aquellos movimientos, esa precisión, aquella calma sobrenatural. Recuerdos comenzaron a formarse en su mente, fragmentos de un pasado que había intentado olvidar. Isabel continuó trabajando, desactivando cada dispositivo con una habilidad que dejó boquiabiertos a los especialistas militares. Pero no era solo pericia técnica, había algo más, algo que trascendía el conocimiento convencional. Era como si pudiera sentir el alma de las máquinas de muerte y convencerlas de descansar. Mientras trabajaba en el quinto dispositivo, habló sin levantar la mirada. «General, ¿recuerda la operación Tormenta del Desierto? Sector 7, cuadrícula 324. El mundo de Álvarez se derrumbó. ¿Esas coordenadas? ¿Ese lugar? ¿Cómo podía saberlo? Solo una persona conocía esa información específica, y esa persona había muerto hace 8 años, o al menos él creía que había muerto. «Imposible», murmuró con voz ronca. «Usted no puede ser». Isabel sonrió tristemente, pero siguió trabajando. Coronel Isabel Costa, Tercer Batallón de Ingenieros Militares, especialista en desactivación de explosivos, o al menos eso fue lo que solía hacer. La conmoción que recorrió al general fue casi física. La coronel Isabel Costa había sido una de las mejores especialistas en explosivos del ejército, una ingeniera militar prodigiosa que salvó cientos de vidas en operaciones de desminado. Había sido su protegida, casi como una hija para él. Hasta que... «Pero usted murió», susurró él con voz quebrada. «El informe decía que falleció en la explosión del depósito de municiones. Yo mismo firmé el acta de defunción». Isabel desactivó otro dispositivo antes de responder. «Casi muero, general, pero no de la forma que piensa. Cuando descubrí que me estaban usando como chivo expiatorio para encubrir el contrabando de armas, cuando vi que mi propio comandante falsificó pruebas para incriminarme, cuando comprendí que toda mi carrera había sido sacrificada para proteger a políticos corruptos, ese día, una parte de mí realmente murió». Los recuerdos volvieron como una avalancha para el general Álvarez.
8 años atrás, durante una investigación sobre la desaparición de armamento militar, alguien tenía que ser el responsable. Isabel, brillante idealista, había descubierto el esquema de corrupción que implicaba altos oficiales y políticos influyentes. Se había convertido en un problema. Él recordaba la presión de sus superiores, las amenazas veladas, la sugerencia de que sería mejor para todos si el caso se resolviera rápidamente. Recordaba lo fácil que fue plantar pruebas, falsificar documentos, convertir a la investigadora en investigada. Isabel había sido acusada de ser la propia responsable del contrabando que reveló. Intenté protegerla, dijo quebrándose la voz, pero las órdenes venían de muy arriba. No tuve elección. Isabel dejó de trabajar y lo miró directamente a los ojos por primera vez. Siempre tenemos elección, general. Usted eligió su carrera antes que la verdad. Eligió proteger su puesto antes que proteger a quienes confiaban en usted. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los soldados y civiles presentes comenzaron a comprender que estaban presenciando algo mucho más profundo que un simple desafío. Había una historia que se revelaba, una verdad que emergía junto con esos explosivos. En este momento, les pedimos a quienes siguen esta increíble historia de valor y redención que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Historias como esta, que nos recuerdan el poder de la verdad y la importancia de no renunciar jamás a nuestros principios, merecen ser compartidas. Ustedes forman parte de este viaje y cada suscripción nos motiva a seguir trayendo narrativas que conmueven y transforman perspectivas. Ahora vamos a descubrir cómo continúa esta extraordinaria historia. Isabel reanudó su tarea, pero ahora sus palabras fluían como una confesión liberadora. Después de la corte marcial, tras perder mi carrera, mi reputación y mi identidad, me escondí. Cambié mi nombre, vine a este lugar olvidado por Dios y por los hombres. Pensé que podría encontrar paz cuidando niños y plantando flores. Pensé que podría olvidar quién era. Desactivó 3 dispositivos más mientras hablaba, sus movimientos ahora más rápidos y seguros. Era como si cada explosivo neutralizado fuera una herida que se cerraba, una injusticia que se corregía. Pero la verdad es que no podemos huir de nosotros mismos, continuó. No podemos enterrar nuestros talentos, nuestras responsabilidades, nuestro propósito. Cuando vi a esos niños en peligro, cuando vi que sus hombres no harían nada para salvarlos, supe que no importaba lo que me hubiera pasado en el pasado. Importaba lo que podía hacer ahora. El general Álvarez estaba destrozado. Lágrimas que no derramaba desde hacía décadas comenzaron a rodar por su rostro, marcado por cicatrices de guerra. Toda su arrogancia, toda su autoridad, toda su autojustificación se desplomaron ante el silencio valeroso de la mujer a la que había traicionado. Isabel, intentó empezar, pero no pudo continuar. ¿Qué palabras podrían reparar 8 años de injusticia? ¿Qué disculpas podrían devolver una vida destruida? Ella desactivó el último dispositivo y se incorporó lentamente, limpiándose las manos sucias de tierra en su delantal. «Listo», dijo con sencillez. «Los niños pueden jugar aquí ahora». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, como una presa que cede, la emoción estalló. Los soldados cayeron de rodillas, los civiles rompieron en lágrimas y aplausos. Los niños corrieron a abrazar a la mujer que había arriesgado su vida para protegerlos. El periodista militar seguía grabando, consciente de que documentaba un momento que cambiaría muchas vidas. Pero en el centro de todo, el general Álvarez permanecía inmóvil, enfrentando el aplastante peso de sus propias acciones. Había pasado 8 años creyendo que hizo lo necesario para preservar la estabilidad del ejército. Ahora veía que había destruido la vida de una auténtica heroína para proteger a criminales. Isabel se acercó a él con una expresión serena. «General, ahora tiene una elección que hacer. Puede seguir viviendo en la mentira que construyó o puede elegir la verdad. Es difícil, lo sé, pero es posible empezar de nuevo, incluso después de todo». Él la miró,
viendo no solo a la mujer sencilla que desafió su autoridad, sino a la brillante oficial a la que admiró y luego traicionó. ¿Cómo puede perdonarme? ¿Cómo no odiarme después de lo que hice? Isabel sonrió, y por un instante él vio un destello de la joven coronel que fue su protegida. Porque el odio es otro tipo de explosivo, general, y he aprendido que la única forma de desactivar el odio es con el perdón. En ese momento, algo cambió en el general Álvarez. La armadura de arrogancia y autoridad que construyó durante décadas se derrumbó por completo. Se arrodilló ante Isabel, ante sus propios soldados, ante todo el mundo. «Me equivoqué», dijo con voz quebrada, «completamente equivocado. Sobre usted, sobre lo que significa ser soldado, sobre lo que significa servir al pueblo. Usted salvó a esos niños, pero más que eso, me salvó a mí mismo». Isabel lo ayudó a incorporarse, un gesto que simbolizaba mucho más que cortesía. Fue un acto de redención, un puente construido sobre el abismo de la traición y el rencor. «General», dijo suavemente, «usted tiene influencia, conexiones y poder. Úselos para hacer lo correcto. Investigue lo que realmente ocurrió hace 8 años. Saque a la luz la verdad enterrada. No por mí, yo hallé mi paz aquí, sino por todos los demás que puedan estar sufriendo injusticias similares». En los días siguientes, el general Álvarez inició la investigación más importante de su carrera. No una pesquisa ordenada por sus superiores o impulsada por ambición política, sino una búsqueda genuina de la verdad. Descubrió evidencias que eligió ignorar, testigos a quienes presionó para descartar y documentos que mandó destruir. La investigación reveló una red de corrupción que se extendía por varios niveles del mando militar. Políticos que se lucraron con el contrabando de armas fueron expuestos, oficiales involucrados en el esquema fueron responsabilizados, y el nombre de la coronel Isabel Méndez fue limpiado, su reputación restaurada póstumamente en los registros oficiales. Cuando ofrecieron a Isabel la oportunidad de regresar al servicio militar con todos los honores, ella agradeció pero declinó amablemente. «Mi lugar ahora es aquí», dijo, observando a los niños jugar en el campo que ella hizo seguro. «He aprendido que hay muchas formas de servir al prójimo y no todas implican uniforme o rango». El general Álvarez, por su parte, solicitó un traslado a programas de ayuda humanitaria. Dedicó los últimos años de su carrera no a la guerra, sino a la reconstrucción de comunidades devastadas por los conflictos. Nunca olvidó la lección que aprendió aquel día, que la verdadera valentía no reside en mandar con autoridad, sino en admitir errores y luchar por corregirlas. La historia de Isabel y el campo minado trascendió aquella pequeña aldea. Se convirtió en un símbolo de que la justicia, aunque tardía, es posible, de que el perdón puede ser más poderoso que la venganza, de que a veces las personas más extraordinarias son aquellas que eligen vivir vidas aparentemente ordinarias, pero que están dispuestas a mostrar su verdadera naturaleza cuando es necesario. Años después, cuando los periodistas le preguntaban a Isabel por aquel día extraordinario, ella siempre respondía de la misma forma. «No hice nada especial, simplemente recordé que, por mucho que intentemos huir de nosotros mismos, no podemos escapar de nuestra responsabilidad mutua. Cuando hay niños en peligro, cuando prevalece la injusticia, cuando la verdad está enterrada, alguien tiene que dar un paso al frente. Ese día simplemente me tocó a mí». Pero todos los presentes sabían que fue mucho más que eso. Presenciaron un milagro de coraje humano, un ejemplo de cómo el perdón puede transformar no solo al que perdona, sino también al perdonado. Vieron cómo alguien puede usar su propio dolor para sanar a otros, en lugar de permitir que se convierta en amargura y venganza. La aldea floreció en los años siguientes. El campo que antes atemorizaba se transformó en un parque donde los niños jugaban libremente. Y en el centro de ese parque crecía un jardín cuidado por una mujer de manos callosas, a quien todos llamaban simplemente Isabel, pero que algunos ancianos susurraban que era la heroína que demostró que la verdadera valentía no necesita uniforme, rango ni reconocimiento oficial.
Ella siguió cuidando de los niños, plantando flores y llevando una vida que muchos considerarían común, pero quienes la conocían de verdad sabían que no hay nada común en elegir cada día ser una fuerza de sanación en un mundo herido, en perdonar cuando sería más fácil guardar rencor, y en usar nuestros mayores talentos no para la propia gloria, sino para servir a los más vulnerables. Y quizás esa sea la lección más profunda de la historia de Isabel, que la verdadera grandeza no reside en ser reconocido como excepcional, sino en elegir hacer lo correcto aunque nadie lo vea, aunque no haya recompensa, aunque el mundo entero parezca haber olvidado quién eres realmente. Porque al final, como ella aprendió en aquel campo minado, la tierra siempre habla a quienes saben escuchar. Y a veces, cuando atendemos lo que nos dice, descubrimos que nuestras mayores derrotas pueden transformarse en nuestras victorias más significativas, que nuestras heridas más profundas pueden convertirse en fuente de nuestra mayor fortaleza, y que el amor y el perdón son las únicas armas capaces de desarmar el odio y la injusticia que envenenan nuestro mundo. Aquel día, frente a un general arrogante y un campo sembrado de muerte, una mujer sencilla demostró que la verdadera autoridad no proviene de rangos o posiciones, sino de la valentía de hacer lo correcto. Y al hacerlo, no solo salvó vidas, sino también almas, la suya propia y la del que la traicionó. Esa es la magia de la redención. Transforma tanto al redimido como al redentor, creando un ciclo de sanación que se expande mucho más allá del acto inicial de valor. Y así, en una aldea que pocos conocen, en un campo que otrora albergaba solo terror y ahora florece con esperanza, la historia sigue desarrollándose. Porque historias como esta nunca terminan realmente. Se plantan en nuestros corazones como semillas, aguardando el momento adecuado para florecer en nuestras propias vidas y recordarnos que todos llevamos dentro la capacidad de ser extraordinarios, si tenemos la valentía de escuchar cuando la tierra y nuestro corazón nos llama a marcar la diferencia.